Luego vamos a pasar ahora a otro tema que es Martín Vizcarra, el expresidente adecuadamente vacado de la presidencia, Martín Vizcarra. Vamos a conversar de esto con Luis Miguel Caya, abogado y ex consejero regional de Moquegua. Luis Miguel, buenos días. Pancho. Bien, ya en varias oportunidades hemos conversado acerca de Martín Vizcarra porque el señor parece que tiene una especie de corona, invisible al menos, o visible solo para él, porque el señor continúa haciendo proselitismo a pesar de que está inhabilitado. Y justamente tú me mencionabas algo importante, porque la vez pasada levantábamos la interrogante, ¿cómo es posible? ¿Quién es el responsable que está permitiendo que Martín Vizcarra, a pesar de tener una inhabilitación para participar en función pública, pero también hacer proselitismo, continúe siendo el candidato oficial de Perú Primero como si no estuviera inhabilitado? Mira, frente a lo que establece el Tribunal Constitucional, que en un precedente del expediente 3760, ningún ciudadano que ha sido inhabilitado por el Congreso de la República puede siquiera militar en un partido político, pueda realizar actividad política. El señor Vizcarra lo viene haciendo. Y esto bajo responsabilidad, creo yo, directamente del Jurado Nacional de Elecciones, quien a pesar de tener ya oficialmente desde el 10 de marzo que nosotros hemos ingresado el requerimiento para que se dé cumplimiento a esa sentencia del Tribunal Constitucional, a ese precedente vinculante del Tribunal Constitucional, al día de hoy el señor Burneo no hace o no acata este precedente vinculante. Han pasado ya desde el 10 de marzo a la fecha, más de 14 días hábiles, teniendo Mm. solamente 7 días hábiles de acuerdo a lo que ha establecido el procedimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Pero vemos aquí que lamentablemente el señor Vizcarra continúa desplazándose por todo el país diciendo que es candidato, diciendo que será el próximo candidato a la presidencia de la República, explicando a las pocas personas que lo siguen de que se va a ir inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo va a inhabilitar cuando es totalmente falso. Pero bueno, aquí vemos un jurado nacional de elecciones que está protegiendo al señor Vizcarra, que no acata el fallo del Tribunal Constitucional, y vemos también a un Congreso de la República que no hace absolutamente nada Ujú. porque se dé cumplimiento a ese fallo del Tribunal Constitucional y que se dé cumplimiento a las dos inhabilitaciones que Sí. justamente ha dado este Congreso de la Ahora, República. mencionabas tú que el procurador del Congreso es quien tiene la responsabilidad de, en todo caso, que se cumpla la ley, que se cumpla la inhabilitación, por ser justamente el Congreso quien ha inhabilitado al expresidente Martín Vizcarra. Llamamos la atención entonces al procurador del Congreso a que se ponga las pilas, porque el señor Martín Vizcarra parece que no le ha llegado la notificación de estar inhabilitado, continúa viajando, continúa haciendo proselitismo y además bastante astuto, hay que mencionarlo, ¿no? Porque el señor no es que se pasea por los medios tradicionales, sino que ya identificó que hay una mejor manera de llegar a una población bastante más susceptible, más impresionable, que son la generación, los centennials y las siguientes generaciones, ¿no? Aquellas que están más en las redes sociales, aquellas que están más incluso en plataformas que tal vez usted no ha escuchado, como por ejemplo la plataforma llamada Kick o llamada Twitch, que es más que nada para jugar juegos de video en línea, pero son comunidades muy grandes digitales. Y ahí es donde el señor Vizcarra ha identificado que hay un potencial jugoso para capitalizar políticamente o electoralmente debido justamente a que son personas que van a votar por primera vez en el próximo año. Y tú lo has manifestado bien, estamos frente a una persona muy hábil, Ujú. pero recuerda que tiene pues a personas también como el señor Aguiar, por ejemplo, que es quien le dirige este tipo de campañas. No es Sí. que Vizcarra sea el todopoderoso y el que decida, él simplemente sigue un libreto que le escribe el señor Aguiar, Ujú. por lo cual evidentemente se le paga. Pero tú lo has dicho, no asiste a los medios de comunicación, a los hombres de prensa que tienen el cabal conocimiento de lo que verdaderamente ocurre. Sí. El día de hoy, en estos momentos, se está continuando con el juicio oral por el caso Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua, donde se están presentando ya los testimonios de parte del señor Vizcarra, que son testimonios que lo único que buscan, Francisco, es dilatar el proceso, Ujú. es alargar el proceso judicial, alargar este juicio oral que indudablemente no tiene cuándo acabar, a pesar de que el mismo Belabarba dijo de que en el mes de marzo ya se podría tener
una sentencia. Estamos culminando marzo y todavía Todavía, no culminan los testimonios dados claro. de parte de la defensa del señor Culmina hoy, Vizcarra. a menos que nos sorprenda con algo en la tarde, no creo. No, hay que seguir el debido procedimiento, si no le estaríamos dando la posibilidad al señor Vizcarra de repente de que en una segunda instancia pueda tener la razón respecto a eso y como nos tiene acostumbrados, él empezará a decir de que el Poder Judicial le está dando la razón. Pero bueno, hay algo importante. Ujú. El señor Vizcarra dice, manifiesta de que él se puede ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si ya hay un antecedente en el caso Colombia, por Ujú. ejemplo. Es totalmente distinto ese caso ¿Cuál es el caso que hace mención? del actual presidente ¿Petro? de Colombia, del señor Petro, Ujú. versus el Estado de Colombia. Es totalmente distinto, Pancho, y eso hay que dejarlo en claro. En el caso del señor Petro, él fue destituido e inhabilitado por un órgano que no era competente, que en la Constitución y en las normas reglamentarias que tiene Colombia no es competente, me refiero a la Contraloría o la Procuraduría de Colombia, Sí, para poder inhabilitar. inhabilitar al señor Petro. Entonces, al no tener un órgano competente, violas el debido procedimiento. Ujú. Y eso es lo que hizo que la Corte Interamericana le diera la razón al señor Petro. Pero en el caso de nuestro país, en el caso del Perú, está establecido como órgano sancionador para inhabilitación de altos funcionarios El Congreso. el Congreso de la República. Ujú. Y para eso tiene un marco constitucional porque está establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Entonces, es un caso que de repente en alguna oportunidad me gustaría debatirlo, si no es con el señor Vizcarra, Sí. con el señor Salas, por ejemplo, que dice ser el defensor de el golpista Martín Vizcarra Cornejo. Sería bueno poder analizar y debatir esta situación frente a estas personas que le mienten al país, que juegan con los sueños de los peruanos Ujú. y que lamentablemente hoy por hoy permite que el señor Vizcarra esté recorriendo Sí. pues el país entero con la ilusión de que podrá ser candidato en el 2026, Ujú. diciendo, mintiendo de que se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pone como ejemplo el caso Petro versus Colombia, cuando Ujú. no tiene absolutamente nada que ver con las dos inhabilitaciones que tiene él como expresidente de la República. Además de eso, recordemos que ya dijo el Tribunal Constitucional que el Poder Judicial no puede meterse en las decisiones que tome el Congreso, por más que no le gusten. Los congresistas son elegidos para libremente tomar decisiones y no pueden ser perseguidos judicialmente por las decisiones que tomen dentro de sus funciones. Eso incluye inhabilitar a altos funcionarios, como es el caso del señor Martín Vizcarra, expresidente de la República. Entonces, que el Poder Judicial venga a decir, porque ya ha salido varias oportunidades a decir, porque conocemos, ¿no?, que el señor Martín Vizcarra tiene todavía sus tentáculos, sus grandes brazos en diferentes estamentos del Estado, a criticar las decisiones del Congreso. No, no se puede criticar las decisiones del Congreso porque fueron hechas dentro de las facultades exclusivas que tiene el Congreso. Eso es importante recordar. Y son facultades que están señaladas, establecidas en la Carta Magna, en la Exactamente. Constitución Política del Estado. Es parte de la división de poderes acá. Y el Entonces, Poder Judicial tiene que respetar esa división de y tiene poderes. que justamente haber ese respeto irrestricto a las atribuciones y a las funciones que tiene cada órgano o cada poder del Estado de nuestro país. Ujú. Y lo único que ha hecho el Congreso de la República, sea para bien, sea para mal, es continuar y establecer un criterio que está en la Carta Magna. Y para desarrollar ese criterio, el procedimiento, me refiero, lo ha seguido conforme al reglamento del Congreso, que justamente desarrolla cuál es el procedimiento para esto. Entonces, que el señor Vizcarra quiera irse, hoy está esperando la sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerda tú de que hace pocas semanas atrás ha sido la audiencia, Ujú. está esperando ya la decisión del Tribunal Constitucional y él siempre sale a decir, si estoy seguro que el Tribunal Constitucional no me va a dar la razón, me voy a ir a la Corte Interamericana y ahí tengo el caso Petro versus Colombia. Claro. Señor Vizcarra, señor Salas, el caso Petro versus Colombia no puede ser aplicado para su caso porque ese era un órgano competente que inhabilitó a el señor Petro. En el caso del Perú, usted está debidamente inhabilitado por el Congreso de la República, que tiene la atribución establecida en un marco constitucional. Ujú. No siga mintiéndole al país, señor Vizcarra, Sí. y creo yo de que eso es lo que tenemos que evitar nosotros los peruanos, Ujú. que queremos que efectivamente en nuestro país exista el cumplimiento cabal de las normas, el cumplimiento del marco jurídico que tenemos, pero sobre todo que no se siga mintiendo al país como se mintió pues en la época del señor Vizcarra, Ujú. mientras el señor Vizcarra se inoculaba, se vacunaba a espaldas del país.
hemos visto cómo en Arequipa esta madre de familia, esta esposa, corría detrás de la comitiva presidencial para pedirle al señor Vizcarra un tanque de oxígeno. Sí. Cuando el señor Vizcarra se vacunaba, él y su familia ocultando todo Sí. eso al país entero. Esto Pancho. acá ocurrió hace 5 años y lamentablemente, no, bueno, 6 años más o menos, ¿no? Un poco para contar un poco desde la pandemia. Y lo menciono porque lamentablemente los peruanos a veces sufrimos de memoria corta, ¿no? Memoria a corto plazo fallida y nos olvidamos las cosas que acaban de suceder. La pandemia fue una época terrible para el país y Martín Vizcarra tiene que asumir responsabilidad. Los peruanos tenemos que atribuirle a él la responsabilidad porque el Perú fue el peor país que manejó la pandemia. Nos dejó un saldo de por lo menos 250.000 peruanos fallecidos debido justamente a la mala gestión, a la indolencia de las autoridades de ese momento. ¿Y quién fue la autoridad principal durante la pandemia? Martín Vizcarra, con sus decisiones más que draconianas, en realidad sonzas, digamos, improvisadas. Cada día trataba de imponer una nueva ley y mantenía una relación muy cercana con la población porque tenía un show todos los días de 2 horas y media. Entonces, esa fue la estrategia del populismo para tratar de congraciarse con la población y vemos que hasta el día de hoy todavía hay personas que lo admiran, que lo quieren. Pero dentro de todo lo que tú has manifestado, Pancho, algo muy importante. Y yo particularmente considero que esas decisiones que él tomó Ujú, eran en su mayoría con la finalidad, a mi entender, de poder buscar un beneficio económico. ujú. Mientras la Organización Mundial de la Salud señalaba de que las pruebas rápidas no podían ser las que compró el señor Vizcarra, Sí, el señor Vizcarra le dio la contra a la Organización Mundial de la Salud y compró esas pruebas rápidas que no servían absolutamente para para nada. nada. Te daban un falso negativo, te daban un falso positivo y al dar esas situaciones lo que se hacía era propagar más el virus. Sí, Entonces no había un cuidado eficiente de parte de los peruanos. Y creo que ese fue el motivo principal por el cual el Perú pues, es el país con mayor porcentaje de muertos ujú, en pandemia a nivel mundial, ni sí. siquiera a nivel de Sudamérica. Entonces, lo que hasta el momento nadie ha hecho, Pancho, es investigar, es fiscalizar, es controlar esas compras, esas adquisiciones que se han hecho en la época del COVID. Sí. ¿Alguien siquiera ha podido fiscalizar los contratos con Sinopharm? Mm. ¿Alguien ha podido fiscalizar la compra de las camas UCI? Que llegaban las camas, pero no llegaban con el respirador artificial o le faltaba algún equipamiento para ponerlos en operatividad. Entonces, creo de que el señor Vizcarra ha pasado no solamente piola, por decirlo así, Sí. criollamente, en los organismos electorales o en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, también en los medios de comunicación, Ujú. también en en los organismos que deben de controlar y fiscalizar, como Contraloría General de la República, como el mismo Congreso de la República. Sí. No han hecho su función. Yo creo que Martín Vizcarra aprovechó que vivíamos en un estado de miedo, porque eso era el estado en el que nos encontramos en la pandemia, mucha incertidumbre, mucho temor por lo que podía pasar, por lo que podía pasar a nuestros familiares. Los medios de comunicación también estaban más ensimismados en preocuparse un poco por la mortalidad, el porcentaje de personas que fallecían, tratar de encontrar una cura, una solución. El señor se aprovechó de ese miedo para poder hacer lo que le dio la gana. Además, acuérdense que se opuso drásticamente a que los privados te importaran también vacunas o que compraran vacunas. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué quería tener el monopolio de la compra? Bueno, ahí vemos la razón, ¿no? Se conocía ya que estas vacunas, las que venían de China, no tenían la efectividad, no tenían la misma calidad que las vacunas hechas en otros laboratorios. Pfizer. Pfizer, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y sin embargo, se compró la Sinopharm y la Sinovac y otra más. Y lo que tú has mencionado de las pruebas rápidas es, y yo invito a la población a que trate de recordar, es que era tonto que nos sacaran la prueba rápida, porque la prueba rápida solamente nos decía, hace 15 días tenías COVID o no, pero no te decía nada del presente. Pero se gastaron millones ahí. Ujú. Y conociendo los antecedentes de Vizcarra, que es un coimero, Sí, a mí me queda la duda de que también haya coimeado en esos contratos millonarios. En el momento de que la OMS decía de utilizar mascarillas quirúrgicas, lo que hizo el señor Vizcarra fue adquirir mascarillas de tela, ¿recuerdas? sí, Se gastaron millones en la compra de mascarillas de tela cuando
la misma Organización Mundial de la Salud salió a decir de que esas mascarillas no servían absolutamente para nada y fueron repartidas. Y hoy, mire usted, el ministro del Interior, si no me equivoco, el actual ministro del Interior, Sí. justamente también está implicado en estas compras o fue implicado en algún momento en las compras de mascarillas de Ujú. tela en la Policía Nacional. Entonces, vemos, Francisco, de que efectivamente el señor Vizcarra no ha tenido el control, no ha tenido la fiscalización, ha tenido libre albedrío para poder él hacer y deshacer las compras en época de pandemia, pero lo más lamentable es que absolutamente nadie lo ha fiscalizado. Ujú. Nadie ha querido controlar, fiscalizar, regular justamente estas situaciones que se dieron en la época de pandemia y esperemos de que en algún momento se pueda hacer desde el Congreso de la República o desde algún ente que pueda controlar, que pueda fiscalizar justamente estas adquisiciones que están, ojo, ojo, Francisco, que están en contra de lo que ha regulado en su momento, de lo que ha normado en su momento la Organización Mundial de la Salud, y el Perú hizo totalmente lo contrario. Por eso es que tenemos como consecuencia estas 250.000 muertes, por eso es que decimos de que el señor Vizcarra es un genocida y Ujú. por eso decimos de que el señor Vizcarra tiene mucho que pagar por las 250.000 muertes, los 250.000 peruanos que fallecieron por el COVID a consecuencia de la mala práctica, a consecuencia de las malas decisiones del señor Vizcarra, que no fueron decisiones de repente por salvar el Perú, sino fueron decisiones, a mi entender y a mi parecer, por seguramente llevarse algunos fajos de dinero a su bolsillo, al saco, como bien Ujú. lo han narrado algunos empresarios en el caso de la región Moquegua, ¿no? El tiempo lo dirá seguramente. Estoy viendo ahora una noticia en Perú 21 que habla acerca del hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, el posible plan B, dice, de Martín Vizcarra, ¿no? Ya reconociendo su propia mortalidad política, reconociendo que probablemente el señor no va a poder postular a un cargo público porque está justamente inhabilitado, ya está buscando una carta y al parecer podría ser su hermano Mario Vizcarra, que podría ser el candidato de Perú primero. ¿Qué se conoce acerca de Mario Vizcarra? A ver, Mario Vizcarra es uno de los hermanos más queridos de Martín, es el último hermano varón de la familia Vizcarra Cornejo. Mario efectivamente está recorriendo el país junto a Martín. Es parte del partido político Perú Primero, Ujú. pero al parecer tiene las mismas debilidades del señor Vizcarra. Mario está investigado en la región de Tacna junto al gerente de la empresa C&M Vizcarra, el señor César Vizcarra Cornejo, por aparentemente haber realizado servicios fantasmas en la municipalidad de Ilabaya. Ujú. Se habla de montos superiores a los 6 millones de soles. Pero, ¿cómo es un servicio fantasma? Eh, Se fueron contratados por una empresa, Ujú. lo que narra en esta carpeta fiscal es que fueron contratados para hacer una defensa ribereña en la municipalidad de Ilabaya Ya. y nunca la hicieron. Ajá. Pero sin embargo, Sí cobraron. cobraron más de 6 millones de soles. Por eso es que te digo de que tendría pues las mismas debilidades del Ya. señor Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? El señor Claro. Mario Vizcarra, bueno, por algo son hermanos, ¿no? Sí, En la pues. sangre, Lo tienen, llevan en la ahí. sangre llevan justamente esas debilidades. Le gusta el piano. Así es. Entonces, Francisco, eh, yo creo en quién más confiar si no es en esta persona. Además recuerda algo muy importante y es bueno recordarle a la población. Ujú. Vizcarra no cierra el Congreso de la República porque él creía en la democracia y tenía una oposición del Congreso de la República. Ujú. En ningún momento ese Congreso planteó una vacancia para el presidente Vizcarra, pero sabíamos quienes conocíamos el entorno del señor Vizcarra, que él siempre quiso cerrar el Congreso de la República. Claro. Y esto se agudizó aún más cuando el Congreso de la República empieza a investigar a la empresa C&M Vizcarra, que es la empresa familiar. Recuerda tú que en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018 ya se hablaba de la cercanía empresarial que había entre C&M Vizcarra y Odebrecht. Cuando Vizcarra salía a decir por todos los medios de comunicación que no había ningún vínculo. Sin embargo, se supo de que efectivamente había un vínculo en la carretera interoceánica entre C&M Vizcarra y Odebrecht. En enero del 2019 fue justamente uno de los hermanos del señor Vizcarra, César Vizcarra Cornejo, el gerente de C&M Vizcarra, invitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso. No asistió. Ujú. En el mes de mayo tuvo la segunda invitación, tampoco asistió. Vino el cambio de legislatura
y la nueva composición de la Comisión de Fiscalización invitó nuevamente en agosto al señor César Vizcarra Cornejo. Tampoco asistió. El 20 de septiembre, a la fuerza, es llevado el señor César Vizcarra Cornejo y ahí es emplazado no solamente ya por el tema del vínculo que existía con Odebrecht, sino ya se supo también de las investigaciones que se estaban haciendo en el caso de Ilabaya. En esta denuncia que te estoy diciendo de servicios fantasmas por 6 millones de soles, donde estaban implicados los dos hermanos de Vizcarra. Entonces, ahí tienes el primer motivo del señor Vizcarra para cerrar el Congreso de la República, que no investiguen a la empresa familiar y que no investiguen a sus hermanos, porque seguramente se tendrían que ir a la cárcel. Y el segundo motivo, hoy sabemos en las investigaciones del caso Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, de que en agosto del 2019 el señor Vizcarra ya tenía conocimiento de que habían empresarios que estaban siendo colaboradores eficaces y estaban narrando al Ministerio Público con medios probatorios de que habían coimeado al señor Vizcarra por estas dos obras en la región Moquegua. Entonces, no le quedó al señor Vizcarra otra opción que cerrar un Congreso de la República bajo este concepto de la negatoria fáctica, la tontería que se inventó. Que al conocimiento de estos colaboradores eficaces, lo que tenía que hacer el Congreso de la República era su función y su labor, que es vacar a un presidente de la República que había coimeado y que indudablemente moralmente incapaz. Y que indudablemente no permitía que continuara ejerciendo el máximo cargo en nuestro país por la inconducta inmoral, evidentemente. Y esa situación es bueno recordar a los peruanos, esa es la causa, el motivo, la razón por la cual el señor Vizcarra cerró el Congreso de la República, para no ser vacado, para no ser investigado y para que él y sus hermanos no vayan a la cárcel. Brevemente, Luis Miguel, porque ya el tiempo nos ha ganado, en el caso hipotético, o en el caso probable de que Vizcarra no postule a la presidencia porque está inhabilitado, ¿tú ves a Perú Primero, el partido de Vizcarra, teniendo cierto éxito político electoral? Creo que es el único salvavidas que le queda a Vizcarra. Recuerda, Vladimir Cerrón, con su bancada, ha logrado en la clandestinidad tener hasta 5 victorias judiciales. Y eso no son porque tiene buenos abogados, es porque tiene una bancada sólida en el Congreso de la República que se lo permite, que le ha permitido tener amigos, por decirlo así, en la Junta Nacional de Justicia, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y creo que es lo mismo que busca Martín Vizcarra para tener la mayor cantidad de miembros en la próxima Cámara de Diputados y Senadores, con la finalidad de que tenga de repente favoritismo en los juicios que se le vienen más adelante. Bien, muchas gracias a Luis Miguel Caya, abogado y ex consejero regional de Moquegua, por acompañarnos esta mañana. Eso fue todo, lo dejo con Fabricio Cajadillo y su programa Hora Punta. Chao y nos vemos mañana a la misma hora, 9 de la mañana acá en Radio Hotel 100.1 FM.